yo les propongo una meditación basada en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 11 al 20. Y es un pasaje que me llama mucho la atención. Es un pasaje, yo no sé quiénes de ustedes lo han leído este pasaje. ¿No? ¿Alguien ha leído ya este pasaje de la Biblia? Sí. Sí, mira, sí. Bueno, la pregunta, voy a cambiar la pregunta. ¿Es que alguien recuerda este pasaje de la Biblia? No es la misma respuesta. Bueno, aquí cuenta de cómo el ministerio de Pablo empezó a, bueno, o sea, era grandemente bendecido por Dios, o sea, a través de los apóstoles, todos los apóstoles, incluyendo también a Pablo era uno de los apóstoles, Dios hacía grandes milagros, y habían sanidades y milagros y prodigios se hacían en el nombre de Jesús. Y aquí cuenta lo que pasaba en torno a la obra de Pablo. Y aquí tenemos una cosa, muchas lecciones espirituales que encontrar en nuestras vidas. Decía, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, perdón, mira lo que dice aquí, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hasta la ropa sucia de Pablo, como el manto de Jesús, ¿no? Como cuando Pedro pasaba en las calles y solo con que diera la sombra, Dios hacía el milagro. ¿Qué implica esto? Una fe, una comunión con Dios muy fuerte. Están santificados. Santificados. Todo lo que estaba en relación a ellos era santo. Pero, ¿cómo nosotros entendemos el secreto de la consagración de Pablo para que se llegue a este resultado? Porque, o sea, fácil es decir, lo leemos y ya pasamos a otra cosa, pero... No, es un proceso muy fuerte. Y es que lo que es bonito es poder a través de este texto entender por lo menos algo del asunto de la consagración, de la santificación. Entonces, mira lo que dice aquí, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Te imaginas? Tanto era la consagración que tenía. Tanto era la presencia de Dios que hasta sus ropas quedaban impresionadas. Yo recuerdo cuando Moisés subía a hablar con Dios, ¿qué pasaba con los hijos de Israel? ¿Ellos podían verle a Moisés o no? No, porque su rostro brillaba. No. O sea, era una manifestación de la presencia de Dios en la vida de Pablo. Pero, ¿se puede hacer esto en nuestras vidas hoy? Es una gran pregunta. Y el versículo 13 continúa diciendo, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Ellos qué hacían? Querían imitar. Ellos exorcizaban y quisieron echar fuera a los demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero ¿cómo lo decían? Jesús al que predica Pablo. Pablo. Okay. Ahora, una pregunta, ¿era esto una experiencia personal o era basado en la experiencia personal de otro? Basado en la experiencia de Pablo. Exacto. Entonces, aquí cuenta la historia de lo que les pasa a algunos por hacer esto. Dice, el versículo 14, había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué dijo el espíritu? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Dice el texto, versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ay, ay, ay. Bueno, les pegó una arrastrada
El espíritu malo. Endemoniados. El endemoniado. ¿Por qué estos hombres fueron heridos y tuvieron que huir desnudos? Porque ellos no quisieron usar del poder de Dios, el Espíritu Santo, para hacer trabajo de una persona consagrada, mientras que ellos no estaban consagrados. Sí, es Imagino eso. que tampoco no tenían la protección de Dios. En ese No momento. tenía el don del Espíritu Santo. Sí. Lo que Pero- pensaban era solo el dinero. Ahora, ¿de qué otra manera lo podemos decir? No estaban consagrados, no tenían la verdadera consagración. Sí, Se no tenían la basaron en verdadera la- consagración. Se basaron en la experiencia de Pablo. Hicieron como imitar. Imitar. A ver, de los que están conectados en línea, ¿quién tiene alguna idea? ¿Por qué estos hombres no pudieron? No digo que lo que dijo también es falso, es verdad, pero lo podríamos decir de otras palabras, de otra manera, ¿ok? ¿Por qué estos hombres no pudieron? Era mucho interés, solo interés personal de ellos. A ver, de los que están en línea, ¿quién quiere tomar la palabra? De pronto, Norberto. Yo creo que porque Jesús lo dijo, ¿no? Cuando ellos trataron de echar fuera un demonio, de sacar un demonio de un hombre y no pudieron, y Jesús les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Yo creo que esto es una cuestión de fe, de creer. No podemos tomar las experiencias de otras personas o no podemos falsificar. Yo diría que ese sería mi concepto, ¿no? Falsificar otras experiencias como para hacer un milagro, por ejemplo, cuando realmente lo que se está haciendo aquí es imitar a otras personas y no una experiencia personal. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús les dijo a los discípulos, esta generación no sale y no con oración y ayuno. O sea que los discípulos no era que Pablo o Pedro o los que hicieron estos milagros no fue porque ellos como por arrogancia lo hicieron, sino que era una experiencia muy maravillosa. Ellos realmente vivían con Dios, ¿no? Bueno. Es que alguien quiere decir algo más. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Quiere completar algo? ¿Por qué estos hombres? ¿Qué les faltaba a estos hombres? Lo voy a decir de otra manera, ¿ok? Para que otra persona participe. ¿Qué le falta? Yo creo Ajá. que les faltaba fe, Les faltaba fe. le faltaba mucha fe y Consagración. y sobre todo consagración en las cosas de Fe, Dios. consagración, experiencia. Personal. Todo eso es verdad, pero estos hombres les faltaba mucho más que eso. Un segundo. El Santo Espíritu. ¿Qué decían ellos? Os conjuro por Jesús, el que Ajá. predica Pablo. No Sí, conocían pa- a Jesús. Claro, estar en comunión con Jesús, ¿no? No conocían a Jesús. No No querían sabían Jesús. de qué hablaba. Sí, no sé de qué hablaba. Paola iba a decir algo. ¿No? Bueno, ellos se basaban, como le dijimos hace un rato, en la experiencia de Pablo, pero no en su propia Experiencia. experiencia. Y saben que como estos judíos exorcistas, a veces los tomamos así, leemos este pasaje y la leemos rápidamente. Y decimos, pero qué descarados, ni siquiera conocían a Jesús y estaban predicando el nombre de Jesús, ni siquiera aceptaban a Jesús. Y decimos, ay, sí, tan terrible. Es que esto nos puede pasar a nosotros, Sí. que nosotros podemos ser estos judíos exorcistas que dicen, en la experiencia de Julanito, voy a hacer, en la experiencia de Sutanito, voy a hacer. ¿Ustedes qué dicen? Sí se puede. Es posible que esto no suceda a nosotros. Es decir, a ellos los que les faltaba, si yo les digo, les voy a hacer una proposición y me dicen si están de acuerdo. A ellos lo que les faltaba era una experiencia personal con Cristo. Con Cristo.
Eso era lo que tenía Pablo. Y en eso no hay dudas, porque el inicio del texto nos demuestra que Pablo tenía una experiencia personal con Cristo. Si nosotros analizamos este texto con la metodología, podemos ver que hay una comparación, contraste. Hay un contraste entre la experiencia personal de Pablo con Cristo y los resultados, y la experiencia personal de estos judíos exorcistas con Cristo, que era inexistente, y los resultados que ellos tuvieron. ¿Se dan cuenta? Es decir que si nosotros somos la Odisea, no podemos ser Pablo. Porque ¿dónde estaba Jesús con respecto a Pablo? ¿Estaba afuera o adentro? Dentro, ¿Cómo estaba Jesús con respecto a estos judíos exorcistas? afuera. Fuera. Estaba tan afuera que ellos conjuraban en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Yo no sé ni quién es Jesús, pero en el nombre de ese los conjuraban. Eso significa que estos judíos exorcistas los podríamos comparar con la Odisea. ¿Sí o no? Y si vemos que la Odisea es la iglesia militante, significa que este texto habla de nuestra experiencia y nos muestra a dónde tenemos que llegar. También nos muestra nuestro fracaso. Estos hombres fracasaron en su misión de expulsar ese demonio, ¿sí o no? Fueron humillados, fueron heridos, fracasaron rotundamente. Es la experiencia de la Odisea, fracasar rotundamente. ¿Por qué razón? Le falta fe, tiene que orar más, tiene que ayunar más. ¿Qué es lo que le falta a la Odisea? Cristo. Una comunión Falta personal. Cristo, muy bien. Que Cristo esté adentro de la iglesia, adentro de la comunión Odisea. personal con Cristo. Les falta el testigo fiel y verdadero. Yo digo, ¿somos nosotros la Odisea todavía, sí o no? Sí. Tomás dice sí. Pero estamos despertando de la Odisea. Sí, pero ¿qué tanto? A pensar cada uno, ¿no? El que sabe eso es Dios. No, nosotros lo podemos saber, pues sí que lo podemos No, saber. pero yo digo hasta Sí, donde... según como tengamos nuestra vida espiritual, así Exacto. podemos dar testimonio de ello. Y mira lo que dice el versículo 17, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Significa que este fracaso de estos hombres, finalmente, ¿qué hace? Que otros que no conocían el mensaje lleguen a conocer. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿es bueno lo que ellos estaban viviendo? No. ¿Satanás quiso destruir? Sí. Realmente Satanás fracasó, porque cuando Satanás ataca a la iglesia, eso a menudo produce un efecto contrario. Entonces, en lo que dice el versículo 18, me llama mucho la atención, porque el versículo 18 es parte de este relato. Este relato empieza con Pablo. A través de Pablo, Dios hacía milagros. En el intermedio están los judíos que tratan de imitar a Pablo, pero que no tienen una experiencia genuina, una relación personal con Jesús y fracasan. Y en la parte final encontramos el cómo llegar a ser como Pablo y no ser como esos judíos. No sé si ustedes están viendo el texto, pantalla, bueno, no todos, pero no sé si están viendo el texto. Y ese texto dice, vamos a leerlo, dice, y muchos de los que habían creído, ¿por qué habían creído? Por el testimonio de Pablo, porque vieron el fracaso de estos judíos que vieron, esto no es solamente un nombre, esto requiere una experiencia personal. Lo mismo que le pasó con el mago. Exactamente, lo mismo que pasó con el mago. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando, venían haciendo ¿qué? Confesando y dando cuentas de sus hechos. Hay un texto del libro de Proverbios 23, me parece, que dice,
el que encubre su pecado no prosperará, mas al que confiesa y se aparta alcanzará. Misericordia. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué hacían ellos? Primera etapa para salir de una experiencia mediocre, de una experiencia de indiferencia hacia Cristo y entrar en esa experiencia en la que estaba Pablo. En esa experiencia en la que estaba Pablo, que era una experiencia ¿de qué? Tenía una experiencia. ¿De qué era esa experiencia? De Consagración. Consagración. Entonces, había una experiencia de consagración. ¿Y cómo empieza la experiencia de consagración, Itamar? Aceptando su debilidad, aceptando sus pecados y que necesitamos de Cristo en nuestra vida. Pero hay una palabra clave en el texto. Asimismo, muchos de los que habían, y muchos de los que habían creído venían haciendo ¿qué? Confesando pecados. Confesando. Es Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias. Proverbios 28:13. Y muchos de los que habían creído venían haciendo ¿qué? Confesando sus pecados. Confesando. Esto. La condición inicial para la consagración es la ¿qué? La consagración. ¿La qué? La confesión. La confesión. La primera etapa. La condición inicial para la consagración, la primera etapa, es la confesión. Y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué implica esto? Dando cuenta de sus hechos. Un día, Rex. Esto implica que la confesión debe ser precisa. ¿Cómo así, preciso? No es, Señor, perdóname por todos mis pecados que he cometido, todo lo que te he ofendido en este día. Claro, a veces en público hacemos esa pregunta, esa oración. Pero cuando nosotros oramos en la noche o en la mañana, en la noche más que todo en privado, tenemos que decirle, Señor, perdóname porque ese señor que se me atravesó y que me cortó la prioridad en la vía, me hizo enojar y yo pensé cosas malas y no, nunca he pensado eso y dije en mi corazón una palabra que no debía decir o pensé tal y tal cosa, o lo dije o lo hice. Tenemos que ser precisos en lo que pedimos a Dios. Perdón. Señor, yo dije tal cosa, pero eso no es verdad. Señor, hice tal cosa, pero eso no es exactamente lo que yo tenía que hacer, sino que tenía que hacer otra cosa, por favor, perdón. Tenemos que ser precisos. Porque a veces somos muy rápidos y decimos, uy, me he portado mal hoy. Uy, es que hice un montón de cosas, tengo una lista como de 15 acciones o 20 o 30. Va a estar largo y ya estoy cansado, ya son las 10, me acuerdo la tarde mañana para ir a trabajar. Bueno, ahora voy a orar rapidito. 2 minutos, Señor, perdóname todas mis faltas, ya las conoces tú, sabes todo, ya las, no necesitas la lista, tú ya las sabes, perdóname por favor, hasta luego. Amén. Eso no es dar cuenta de sus hechos. Me hace recordar que en un tribunal, cuando una persona admite su crimen, le hacen hacer una reconstitución. Exactamente. Porque tiene primeramente 2 objetivos. Ver cómo fue el hecho, cómo sucedieron las cosas y ver si concuerda con el análisis de autopsia y todo eso. Y segundo, para causarle un shock al criminal, a la persona que cometió el acto. Un llamado de conciencia. Sí, ¿sí? llamado de Desarrolla la conciencia. conciencia de lo que hizo. El hecho de verbalizar. Sí, el hecho de no, y de volver a repetir las acciones, Claro. pero ya sabiendo. Eso es importante. O sea, nosotros, Dios nos pide no solamente que confesemos así rápidamente, ¿no? Sino dar cuentas. Dar cuentas implica también, o sea, hay personas que dicen lo que llaman nosotros en Francia se dice mauvaise foi. O
No sé si, bueno, eso aquí en el grupo no hay un solo mauvaise foi, ¿no? Menos mal. Pero eso por allá, en tierras lejanas, hay gente que es de mala fe. ¿No? Todo el mundo sabe qué es la mauvaise foi en el grupo. La mala fe. ¿Qué es la mala fe? Es alguien que hizo algo y dice, pues yo no fui. Eso tuvo que haber sido otro. Entonces, hay personas que funcionan de esa manera y eso se vuelve un mecanismo mental. Y ese mecanismo mental hace que ellos, bajo ninguna circunstancia, estén dispuestos a dar cuenta de sus hechos. Y esto bloquea el proceso de santificación. No sé si me están escuchando, si todo el mundo está poniendo atención a lo que estoy diciendo. El proceso de santificación puede quedar paralizado por el hecho de no dar cuentas de sus hechos. Y si nosotros nos acostumbramos a no asumir lo que hacemos, poco a poco nuestro cerebro se programa para no dar cuenta de sus hechos. Dios no puede hacer nada por nosotros si nosotros no tomamos la acción de dar cuenta de lo que hacemos. Y aquí da más detalles, porque el versículo 19 nos dice también lo siguiente, dice, y muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000, ¿cuántas? Piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Déjeme decirle, hoy es una fortuna y en la época era una fortuna. Ok. ¿Cuál es el objeto de adoración que tienes en casa? Tú tal vez lo tienes contigo, te lo llevas para todo lado, tal vez sea tu teléfono, tal vez sean tus amigos, tal vez sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, un objeto particular, una costumbre particular, las redes sociales, el dinero, la fama, la aceptación social. Hay personas que adoran la aceptación social. O sea, necesitan ser adulados por una razón u otra, se puede explicar en la vida y en la infancia. ¿Qué hace? ¿Qué es el centro de nuestra vida que ocupa el lugar de Dios? Eso es como la hechicería, como la magia. Es idolatría. Y eso que nosotros adoramos tiene un valor. ¿Sí o no? Claro, tiene un valor. Puede ser un objeto precioso, puede ser el dinero, puede ser una casa, puede ser una carrera. Y cuando uno tiene que entregar eso a los pies de Cristo, a veces dice, ay, pero es que esto es tan caro. Esa gente ¿qué hubieran podido decir estas personas? Bueno, sí, yo acepto, entonces ya no va a hacer más magia, porque eso está mal, ¿sí o no? Entonces pues voy a vender los libros, porque son cosas que costó caro, la plata no hay que botar, ¿sí o no? Y porque es que imagínense 50,000. Imagínense una cosa que cueste 50,000 euros hoy. ¿Ok? ¿Y qué hicieron? Lo quemaron. Pues estaban verdaderamente arrepentidos. Ellos los quemaron. Mira el texto aquí dice, ¿qué hicieron con los libros? Los quemaron. El quemar los libros es un símbolo. Es un símbolo de acción pública, de aceptación pública, de un cambio radical en la vida. ¿Qué ídolo tenemos que quemar nosotros delante de Dios en esta noche? ¿Qué ídolo? No, que quemar. Lo estoy diciendo de quemar, estoy hablando de una manera simbólica, pero puede ser también física. ¿Qué tenemos que extraer físicamente de nuestra vida para consagrarnos a Dios? Entonces, en función de la respuesta que nosotros demos a esto, vamos a ver qué podemos llegar a hacer con Pablo. Entonces, ustedes ven el análisis del libro, de este texto. Aquí está el modelo. El modelo es Pablo, como la descripción del modelo más por sus resultados, ¿ok? Aquí
está el antimodelo. Es diferente. Hay una diferencia radical entre la experiencia de estos sacerdotes que no tenían una experiencia personal con Cristo, sino que simplemente simulaban o querían utilizar o instrumentalizar la religión como medio de exorcizar, pero en nuestros días, en nuestra experiencia, podemos utilizar la religión como un medio de aceptación social. Podemos coger el grupo o la iglesia como un club social, y eso le pasa a muchos, pero no hay una experiencia personal con Cristo. Ese es el antimodelo. Y en la parte final está la clave de la transformación. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto lo que expliqué? Esto también es metodología. Análisis de texto, sacando, o sea, separando, identificando cada parte del mecanismo del texto. ¿Cómo funciona el texto? El texto nos dice, miren dónde tienen que llegar. Miren lo que les pasó a estos que no funcionaron de la manera correcta. Y miren cuál es el método, el medio para llegar al objetivo que se presentó al inicio. Una experiencia como la de Pablo. No sé si está claro. ¿Alguien quiere comentar algo? Es como comparación y contraste, ¿no? Es Claro, hay un contraste entre el modelo y el antimodelo. Cansaditos de la semana, justamente. Lo que hay otro caso parecido en la experiencia cuando Pedro es encarcelado y dice que cuando él estaba en la cárcel, muchos tuvieron la oportunidad de afirmar sus vidas al Señor. O sea que yo me ponía a pensar, Pedro en la cárcel, la gente oraba. Cuando Pedro sale de la cárcel, el ángel lo saca, ellos tienen oportunidad de analizar sus vidas y la iglesia, o sea que todos no estaban encarrilados en el mismo sentido. Entonces, cada vez en estas experiencias uno ve de que no todos van por el mismo camino, sí. Muchos, por ejemplo, aquí analizando el texto, algunos querían tener la experiencia de Pablo, pero es imposible tener la experiencia de Pablo, porque Pablo era consagrado a Dios, porque vivía, como él dice él mismo, él dice, para mí el vivir es Cristo y lo demás es, ¿qué dice él? el morir es ganancia. La muerte es ganancia. Y Para mí la muerte es ganancia. decía también, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas yo Mas no, no vivo yo, mas vive Cristo en ya mí. no vivo yo. Juan dice Hechos de los Apóstoles, hablando de Juan el Amado, dice, Juan se perdió de vista a sí mismo por amor a su maestro, el yo no hallaba cabida en él. Cuando nosotros lleguemos a esta experiencia de que el yo no haya cabida en mí y que yo vivo es por Cristo, entonces los resultados tienen que verse, sencillamente, y no es una cuestión de magia ni de lo que sea, sino que es una cuestión que es una cuestión que funciona, ¿cómo se puede decir? Como los cristianos, como los cabritos y las ovejas, ¿no? Las ovejas, las cosas que ellos hacían, las hacían espontáneas, ¿sí? No era que Una precisión cuando usted dice que no es una cuestión de magia, ¿a qué hace referencia? Cuando digo que no es una cuestión de magia, estoy hablando de estas personas que después traen los objetos de magia, los traen y los queman delante de los y queman todo esto, ¿sí? O sea que allí había personas que no estaban consagradas al Señor. Entonces, las cosas de Dios no funcionan ni por magia ni por nada. Las cosas de Dios funcionan
de una manera espontánea. Tú te entregas a Cristo y los resultados se ven espontáneos. ¿Sí? Yo digo que todo eso es la fe, porque la fe, como dice, la fe mueve montañas. Y cuando yo digo magia, más abajo en lo que usted marcó de la transformación, creo que puso ahí abajo, Sí. la transformación es parte, esa es parte de la transformación porque ellos vinieron y ¿qué hicieron? Había cosas que estaban ocultas ahí, cosas que ellos hacían, la magia, todo eso los trajeron y mejor lo decidieron quemarlo para empezar una nueva experiencia con Cristo. Eso es importante. Ahora, hay una cosa, gracias Norberto, hay un detalle importante, es de que muchas personas dicen, pero es que hoy en día ya no se practica la magia como se hacía en esa época, ¿sí o no? Y es verdad que ya hoy en día no hay lugares de culto así como en esa época donde se sacrificaban a los demonios, se hacían sacrificios a los demonios. Hay iglesias. Pero hoy en día, bueno, en América Latina todavía hay lugares donde se hace santería, donde se hace brujería, todo. Y hay África, iglesias donde practican y dicen que ofrecen a los animales y hasta niños que se roban por ahí para ofrecerlo. sí, hay una cantidad de cosas horribles, pero hay una cosa, lo que yo quería decir con esto es de que hay actividades que se pueden hacer a la mesón, a la casa, en la casa sin salir de la casa y que son equivalentes a un culto satánico, Mm. a una invocación satánica. Como por ejemplo las películas, ciertas imágenes, ciertas músicas son claramente satánicas. Entonces nosotros tenemos que evitar todas esas cosas y sacarlas de nuestra vida. Sacarlas porque tenemos que cortarlas, o sea, cortar y hacer como el versículo 19, traer los libros y quemarlos. Es decir, sacar todo esto de nuestra vida y retirarlo. Cuando digo quemarlo, no es quemarlo físicamente, pero inclusive sí, porque, o sea, yo he tenido que botar físicamente algunas cosas de mi casa y es un testimonio que yo doy, cosas que eran recuerdos antiguos, ¿no? Pero que estaban ligados con ciertas cosas que no son de Dios. Y Dios me permitió ver esto y yo tuve que botar eso, algunos de esos objetos, y específicamente un objeto, y los de mi casa saben qué fue lo que pasó. Y yo les digo que estas cosas son muy reales. Hoy en día la gente es tanto lo que no cree en Dios, y a veces entre los mismos cristianos hay incrédulos. Se ven que no creen en Dios porque si no creen en Dios tampoco creen en el diablo. ¿Sí o no? Si no creen en Dios, no creen en el diablo. Y no se dan cuenta porque el diablo es tan sutil. Por ejemplo, el diablo se puede manifestar en lo que vemos y tiene efecto mismo cuando se están hablando de los temas espirituales. Va a venir a distraer, es el niño que empieza a molestar, o la persona que empieza a acordarse que tiene que hacer una lista de compras, o que siempre hay otra cosa para distraer la mente de lo que se está hablando, con el objetivo de que las personas no se consagren a Dios. Esta es la obra de Satanás. ¿Y cómo es que Satanás puede manifestarse de esa manera en nuestras vidas? Es porque de algo se está pegando en nuestras vidas. De algo, por algún lado está agarrándose para poder tomar el control. Entonces nosotros tenemos que ser muy vigilantes y pedirle a Dios que nos dé sabiduría sobre lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Y si hay libros de magia en nuestra vida, yo estoy hablando de una manera simbólica, si hay algún libro de magia en nuestra vida, pues sacarlo, así cueste muy caro, sacarlo y quemarlo, y destruirlo y deshacernos de todo aquello que nos separa de Dios. Como yo hice como hice con el Facebook, lo quemé delante de Dios. Lo quemó el Facebook delante de Dios. Y delante de Dios lo quemé. A mí me habla mucho del Facebook. Nosotros tenemos una cuenta en Facebook donde publicamos los videos de Veritate, pero sinceramente el Facebook, eso puede ser una adicción y una dependencia. Yo tengo Facebook, pero es obligada por la universidad que funciona con Facebook. Pero yo no entiendo qué tanto le gusta a Facebook. Pero hay gente que tiene dependencia y la dependencia de uno no es la dependencia del otro.
Todos pueden tener diferentes dependencias. Pero ni a veces ni ¿Qué- voy, veo qué, nada Oscar? de año, pero- ¿Cómo? Es que podemos pasar más fácil 1 hora en Facebook que 1 hora orando O leyendo la Biblia. o leyendo la Biblia. Nos ponemos a leer la Biblia y nos da sueño. Sí, sí. Da sueño. Yo no entiendo, en Facebook no hay nada. Pero a veces Es para puro algunos, chisme. pero para algunos es Facebook, para otros es Instagram, para otros es WhatsApp, Claro. YouTube. YouTube, las redes sociales, pero no solamente eso. Puede ser otra afición, puede ser otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en eso. ¿Okay? Todo aquello que ocupe el primer lugar que tenemos que darle a Dios, debemos sacarlo nuestra vida. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros seamos personas cerradas, que no vamos a tocar una computadora porque eso es del diablo, que no vamos a tocar un teléfono porque eso es del diablo, que no vamos a un WhatsApp porque eso es satánico. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que buscar consagrarnos a Dios. Oscar, todo lo que ocupa en nuestra vida el primer lugar se constituye en un Dios. ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús estaba hablando en parábolas y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Sácalo. Échalo de ti, sácalo. Ahora, si nosotros aplicamos un natural espiritual, es una aplicación al mundo de hoy. Cuando uno sale de la casa sin teléfono, ¿cómo se siente? Ah, yo ya sabía, que hace un rato salí con Mundi y no estaba corriendo con él, me puse a jugar con Mundi. Pero es que verás, hay que diferenciar, porque a mí ya me han dicho eso, pero tú no puedes salir de la casa sin teléfono. Yo no salgo de la casa sin mi teléfono, pero no es por razones de que... No, pero Ay, también que no mi es eso el teléfono. ejemplo que quiero dar. No, espera, ya vamos, va, no te preocupes, no te preocupes. Yo sé lo que quieres decir. Pero lo que yo digo es de que cuando nosotros no tenemos el teléfono, perdemos un medio de comunicación, es como un sentido que nos falta. No sé si se dan cuenta. Sí, es verdad. Ahora, ¿es esto bueno o malo? Yo diría que es normal. Es una cuestión de la sociedad de hoy en día de necesitar esa tecnología. Porque yo, por ejemplo, hoy en día yo tomo el auto, me voy a manejar. Mi auto es un auto de empresa. No tiene llanta de repuesto. Yo voy en la ruta y se me daña una llanta. ¿Qué hago? Si no tengo teléfono. Si no tengo teléfono, ¿qué hago? Tienes que hacer stop, a que alguien pare, Es muy complicado. o caminar esos que ¿Ve? Es muy complicado. Entonces es normal que podamos necesitar un medio de comunicación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús? No dice, saca tu ojo y échalo de ti. No, si es ocasión de Si caer. tu ojo te es ocasión de caer. Ahí está la clave. O sea, lo que yo digo, yo no soy, yo trabajo en tecnología y yo no soy en antitecnología. El problema no es la tecnología, un teléfono es completamente inocente, una computadora es completamente inocente. Como una moto no mata a nadie. Yo no sé quién se ha hecho matar por una moto estacionada en la calle. Tiene que ser muy de malas, pues, para que lo mate una moto así. ¿Sí o no? La tecnología en sí no es mala. El problema es que el ser humano es malo. Es el ser humano. Es el uso que le damos. El uso que le damos a las cosas. Entonces, nosotros podemos hacer mucho bien con la tecnología. También podemos hacer mucho mal. Es que YouTube es malo. No, es bueno. No, pero que depende de la... YouTube no es malo, no es ni malo ni bueno, simplemente es YouTube, es una red social, una red de comunicación. El problema con YouTube es de que nosotros podemos hacernos adictos a YouTube y pasar horas y horas y... Ahora, es que es malo de vez en cuando ver un video de YouTube. No. No, malo. Yo en mi trabajo veo YouTube. Ustedes les va a sorprender, yo veo YouTube en mi trabajo. Claro, porque hay muchas cosas de tecnología que son publicadas en YouTube, muchas fuentes educativas en YouTube. Nuestros videos están publicados en YouTube. Nuestros videos están publicados en YouTube. ¿Es malo? No. Lo que hace que las redes sociales sean malas es el corazón humano, que es malo. Y eso es el problema. Nuestra consagración, esos libros de magia, el libro es sí, era un objeto. ¿Cuál era el mal en sí? Lo que había. El uso.
Sí, yo tengo un Sí, compañero. brevemente. Claro, lo que hay adentro, pero... Sí, Norberto. Yo tengo un compañero de trabajo que él trabaja, a ver, de 6 de la mañana a 1:30 de la tarde. Él trabaja en un auto y él se la pasa, todo ese tiempo, él va porque él limpia vidrio y el resto del tiempo él se la pasa pegado de Facebook buscando todos los videos malos, todos. Él busca todos los videos malos. Malos digo yo, porque en Facebook hay puros videos de cosas tontas. Digo tontas porque pues, la gente cuelga esos videos en Facebook para que la gente se pegue ahí a mirar unas tonterías, pero suben unas tonterías a Facebook. Entonces usted puede pasar horas de horas porque es que eso es como una cadena. Usted ve uno y aparece el otro, ve el otro y le aparece el otro, y eso le van apareciendo esa cantidad de videos, y es más, usted hoy no ve más y mañana le llegan mensajes, vea, salió este video, ve, mire este otro, vea este otro, y eso es como una cadena que es como que usted se metiera en un laberinto, que eso aparece y aparece y aparece. Entonces yo digo, y ese muchacho, él pone el Facebook y eso comienzan a aparecer videos, y yo en el carro con él, yo me ponía a orar por él y yo le decía, ¿usted por qué mira tanto esas cosas? No, porque me gusta que yo no aquí. Yo le decía, no, pues yo no perdería ni un minuto viendo esas tonterías, y él se reía. Hombre, eso Es como Netflix con las series. ¿sí? Cogen una serie, es increíble. A mí me ha pasado temas interesantes. Una serie y un capítulo que está bien y te termina, bueno, pues voy a ver el otro, a ver qué fue lo que pasó. Cuando uno menos piensa, Está metido ya ha visto 60 capítulos, 80, 90. Sí, sí, sí. Es una cosa que no se acaba, y no se acaba. Y no se acaba. Y entonces, al cabo de unos 50 capítulos, si uno se para y dice, bueno, ok, ¿para cuánto tiempo pasé? Pasé tantas horas, ok, ¿qué me trae esto de positivo en mi vida? Nada. ¿Ah? Por eso, sí, por eso es lo que yo digo, de vez en cuando. O sea, haz cuenta, si tú te pones, dices si quieres ver una serie para hacerte un grupo, en nuestro caso, ça fait du bien, dice solo un capítulo. Si tú tienes esa noción de reflexión, dices uno, no da más, y te respetas de lo que dices uno nada más, no lo que hay mal. No, sí, eso es lo que estoy diciendo, es de que cuando se vuelve adictivo, nos damos cuenta que hemos pasado horas y horas y horas, y se convierte en un acto de idolatría, lo cual es como la hechicería. ¿Cómo es? Es cuando menos te lo esperas. Sí. Y hay contenidos que sí son abiertamente violentos, abiertamente inmorales, abiertamente satánicos, y ahí ya es más grave todavía. Todo es grave, pero ahí sí que... Entonces... Usted dio unos ejemplos buenos. Yo digo, el internet no todo es malo y puede tener cosas interesantes, pero si yo tengo una red que por ejemplo, a mí YouTube, a mí Facebook no me daba nada de bueno, antes me quitaba. Entonces yo dije, ¿para qué tengo yo esto? ¿Para quemar mi tiempo aquí? Mejor lo sacrifico y ya está. Y bueno, Yo les voy a decir porque yo no me meto a Facebook. Yo no me meto a Facebook por las personas que me conocen y que tienen Facebook. ¿Por qué? Porque no todos, pero hay algunas de esas personas que tienen un comportamiento, tienen un mensaje que es tóxico, que es nocivo, y no me interesa contaminarme con eso. exacto. Entonces, para no contaminarme, pues no me conecto. Entonces, yo a Facebook, a mí, cuando me contactan por Facebook, por ahí otra persona me dice, te están tratando de contactar por Facebook. Mejor dicho, me tienes que mandar señales de humo para que yo vea, porque... Entonces, bueno, yo de pronto soy un caso extremo, yo no digo tampoco que sean así como yo, pero ¿qué impacto tiene esto en nuestras vidas? Nosotros no podemos consagrarnos a Dios a menos de que abandonemos aquello que nos está impidiendo
consagrarnos a Dios. Facebook, sinceramente, Pero no- es una red de puro chisme. Si tú quieres saber la vida de los otros, te Pero- metes ahí a ver qué pasa. Twitter, Pero Twitter, Instagram, no, pero TikTok. por lo general es Facebook que se mete ponen fotos que me fui a tal parte que tal. O sea, si quieres ver chisme de la vida o quieres saber de la vida de los demás, te mete a Facebook. Es tan terrible que si, por ejemplo, publican una foto mía en el marco profesional, a través de Facebook el algoritmo detecta y reconoce mi cara y le va a enviar notificaciones a todas las personas que me conocen. Sí, Otro día fuimos a Israel y no sé, creo que fue Isabel, fue tú que colocó un mensaje en Facebook, una foto. Una foto Sí. del bautismo de las niñas. Y una persona que vive en España, que hacía mucho tiempo no hablaba con él, y yo le salgo y me dio por llamar a saludarle. Y me dice, oye, ¿cómo te fue para Israel? Y yo, oye, ¿cómo supiste que estaba en Israel? Yo me sorprendí. Y dice, no, pues que vi una foto en Facebook. Y yo, bueno. Mi familia, cuando yo les fui a llamar, estuviste en Israel, ¿no? Claro. es que Facebook es terrible. Entonces, lo que pasa es que, Por eso digo, si quieren ver. bueno, yo no tengo problema porque yo no me estoy ocultando de ir a Israel, pero cuando alguna mujer tiene un presupuesto muy reducido para comprar ropa, saca una foto, ¿saben a qué me refiero? ¿No? En Facebook, Que Y- tiene mucho calor. resulta de que, o que tiene mucho calor, y saca una foto en Facebook, y todos sus amigos reciben esa foto, y entre sus amigos está alguien que yo conozco, que recibe la foto. Yo termino por recibir la foto que no me interesa para absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, de esa manera se propaga el mal, los malos comentarios, los chismes, las malas cosas. Entonces, en ese sentido es una fuente de mal. Lo que yo digo es que de una manera global, de una manera general, la tecnología no es mala. No, no es mala. Los que somos malos somos nosotros. Hablemos, digámoslo claro. Digámoslo claro. El problema es el corazón humano. Se pueden hacer muchas cosas buenas con... Si yo tengo Facebook y yo lo puedo utilizar a bien, bueno, lo tengo y lo utilizo a bien. Yo utilizo, Hay mucha gente que tiene el Facebook y lo utiliza bien. Está predicho de que va a ser muy difícil consagrarse a Dios en el tiempo final. Sí, sí. Estamos en el tiempo final. Y una de las razones por las cuales es difícil es porque estamos embrujados por las cosas, por las redes sociales, estamos embrujados por el deseo de comunicar, por la banalidad, por tantas cosas. Entonces, tengamos cuidado con eso. Yo, Oscar, quiero decir algo. Lo que hace que yo me quité de esa red, mi vida espiritual ha mejorado. Tengo mucho más tiempo para Dios. Estudio más la Biblia. Estoy analizando más. O sea, que... Y gracias a Dios que yo un día dije, y el que quiera sacrificar Facebook me dice y yo le ayudo. Es muy fácil quitarlo, es facilísimo. Y va a ver que los resultados son muy buenos. Yo estoy hablando de un caso extremo, pero que puede ayudar muchísimo. Mucho. La tentación siempre está a la puerta. Porque hay gente que se acuesta con el teléfono y se levanta con el teléfono y se levanta con Facebook. Entonces hay que poner cuidado a eso. Si no me hace ningún bien, entonces mejor, si no hace ningún bien el estar ahí, mejor sacrificarlo y ya, se acabó. Con mucho dolor, pero bueno, porque hoy en día tener Facebook es como una carta de presentación, ¿no? Hoy en día se encuentran dos chicos, ay, dame tu Facebook, y así funciona, dame tu Facebook, y así. Y es como la carta de presentación.